tardes, nos encontramos aquí otra vez en un programa de Aula Abierta por Luz Radio 102.9 FM. Nos pueden seguir en nuestras redes, Twitter e Instagram en @aulaabiertabe. También nos pueden escribir al correo aulaabiertabe@gmail.com y pueden visitar nuestra página que ya está abierta, como Aula Abierta, en www.aulaabiertavenezuela.org. El tema de hoy sería la Amnistía Internacional y Derechos Humanos. Nuestros invitados, el doctor Fernando Fernández, abogado penalista, miembro del equipo de investigación de Amnistía Internacional Venezuela. También Angélica Cortés y Denis Mata, coordinadora de jóvenes y redes universitarias de Amnistía Internacional Venezuela. Muy buenas tardes, chicas, y profesor, bienvenidos. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué es la Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es un movimiento de activistas por los derechos humanos. Nuestro lema es que todas las personas disfruten de todos los derechos. Este movimiento fue fundado en Londres hace 55 años. Actualmente tenemos presencia en 160 países y somos más de 7 millones de activistas trabajando por los derechos humanos, por empoderar a las personas a que conozcan sus derechos y que tengan las herramientas para reclamar sus libertades. Profesor Fernando, ¿cuál es la principal tarea de Amnistía Internacional aquí en Venezuela? Mira, Amnistía Internacional como movimiento mundial y con la repercusión que tiene aquí en Venezuela, se ocupa primero de difundir todo el conocimiento, toda la información y todas las campañas que se hacen en torno a los derechos humanos. Y no solamente a los derechos humanos como una abstracción, sino casos concretos de prisioneros de conciencia, casos concretos de pena de muerte, casos concretos de derechos de la mujer, derecho a la educación. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, tenemos temas muy importantes que afectan a todos, que importan y a todos nos involucran, que es el tema del acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema muy importante para ser conocido, divulgado, y es parte de las tareas que se hacen en el día a día. La red de jóvenes es un componente de Amnistía Internacional Venezuela que se ocupa de difundir esa información y de crear conciencia sobre la necesidad del acceso al agua potable. Otra de las cosas en las que trabaja Amnistía Internacional Venezuela, y creo que en la que hemos tenido más repercusiones, en una campaña por la reducción de la violencia armada, es la campaña Basta de Balas, con la cual se pide al Estado que Venezuela se adhiera al Tratado de Comercio de Armas, que entró en vigencia en 2014. Nosotros no nos hemos adherido a este tratado. También pedimos un control y marcaje de las armas y municiones que pertenecen al Estado, y que se cree un fondo de reparación de víctimas de violencia armada. Esta es de nuestras principales labores acá. También tenemos un proyecto contra el acoso escolar. Se están yendo a escuelas y se está formando a los niños en resolución pacífica de controversias. Es de las principales cosas en las que estamos trabajando actualmente. ¿Cuál es la importancia en sí de informar a la población, de hablar de derechos humanos aquí en Venezuela? Acá en Venezuela yo creo que muchas de las cosas que nos están sucediendo es porque desconocemos nuestros derechos y no conocemos las herramientas que tenemos. No sabemos que esta Declaración de Derechos Humanos es algo que nosotros como ciudadanos tenemos el clic, nosotros le damos clic a ese botón siempre y cuando actuemos. Eso sí, tenemos que actuar para que esta declaración se haga realidad en Venezuela. Es súper importante que este tipo de cosas la gente las conozca. La gente tiene que conocer sus derechos porque ese es el principal problema por el que nosotros estamos atravesando, por el que atravesamos las situaciones que tenemos actualmente. Profe Fernández, ¿qué son los derechos humanos? Porque hablan mucho de derechos humanos, se menciona mucho derechos humanos, pero la gran cantidad de las personas no sabe en sí qué son los derechos humanos. La respuesta más sencilla es que son bienes jurídicos. ¿Qué es un bien jurídico? Es decir, un bien jurídico es una cosa buena que la ley reconoce, que la ley obliga a respetar y que la ley obliga a cumplir. Entonces la característica esencial de los llamados derechos humanos es que el Estado debe reconocerlos, respetarlos y hacerlos cumplir. Esto es garantizarlo. Por eso cada vez que se habla de derechos humanos hablamos de un ciudadano en concreto o de una colectividad, de una nación, pero también hablamos de una cosa muy importante que es el Estado, que es, digamos, quien le da ese soporte, esa garantía, y es quien, bueno, usualmente suele además violarlos. También le puedo redirigir la pregunta que le hice a Angélica: ¿cuál es la importancia de los derechos humanos aquí en Venezuela? Bueno, los derechos humanos son importantes en todas partes del mundo, y aquí en Venezuela tiene una particular
importancia, primero porque son de rango constitucional. La Constitución venezolana es la que más artículos relacionados con derechos humanos tiene. Es sumamente extensa, 117 artículos dedicados nada más que a derechos humanos. Todo el título tercero de la Constitución, eso te evidencia, digamos, un menú muy importante. Y claro, ¿por qué es importante hablar también de eso? Por el déficit que presenta el Estado venezolano en el respeto y en la garantía de los derechos humanos. Entonces, siempre en una democracia debe hablarse de derechos humanos, porque, digamos, no hay Estado que no los viole en una medida o en un número importante. Pero justamente, mientras más democrático se es, menor número de violaciones hay. Y para nosotros es importantísimo, es vital, hablar, como decía Angélica, del tema de controlar las balas en la calle, es para proteger el derecho a la vida, entre otros derechos, ¿no? ¿Y en qué consistió, chicas, y profesor también, qué consistió la actividad del día de hoy de Amnistía Internacional? Bueno, hoy nos presentamos en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y bueno, llevamos un poco de todo. Llevamos principalmente, bueno, queríamos hacer conocer la organización, ya que mucha gente no tenía idea de Amnistía Internacional ni de qué hacemos. También hablamos mucho sobre el activismo. Realmente esta actividad se enfocaba mucho al activismo en Amnistía Internacional y más específicamente en AIVEN, que es Amnistía Internacional Venezuela. Tocamos muchos puntos y bueno, también hicimos especial énfasis en campañas y en proyectos locales, que ya comentó Angélica anteriormente. Y bueno, invitar a la gente. Bueno, exacto. También lo que queríamos era invitar a todos los jóvenes. Acá en el estado Zulia contamos con una red de activistas y bueno, lo que queríamos era incentivarlos, que nos apoyen, que bueno, los derechos humanos son de todos y es importante que se unan a este movimiento y bueno, los defiendan. ¿Y ese sería su mensaje para los jóvenes venezolanos en este momento? Sí, para los jóvenes venezolanos creo, es una frase bastante trillada, pero nos tenemos que tomar muy en serio esto de que el futuro del país está en nuestras manos y dejar de pensar tampoco un poco en solo Venezuela, porque en general esto es algo global y Amnistía Internacional no solo se preocupa por lo que sucede en Venezuela, porque sí somos un país con muchísimos problemas, pero hay problemas en todo el mundo y mientras existan problemas en una nación, todas nos vamos a ver afectadas. Entonces, por esto es importante. Obviamente, acá en universidades siempre nos vamos a sentir un poco más inclinados a trabajar por lo que sucede acá, pero también nosotros hacemos un llamado a que, o sea, no somos el único país con problemas en el mundo. Todo el mundo tiene sus problemas, dependiendo también del nivel de desarrollo que tengan los países, pero todos tenemos problemas. Y esta es una oportunidad, o pertenecer a Amnistía Internacional es una oportunidad de trabajar tanto por tu país como por el mundo, porque trabajamos por campañas locales y también trabajamos por campañas globales. Y el mensaje es a que se activen, a que actúen, porque las cosas pueden cambiar, pero no van a cambiar solas, tienen que cambiar con nuestro trabajo, con nuestra actuación. Un tema importante, quizás para complementar lo anterior, que cuando comienza Amnistía Internacional, en el año de 1977, fue una sola persona que se le ocurrió escribir una carta porque había un artículo en el radio, en el periódico The Observer, el Observador de Londres, ¿no? Porque en Lisboa, Portugal, un ciudadano de origen portugués, durante la dictadura de Salazar, mencionó dos frases: viva la libertad, viva la democracia. Inmediatamente fue puesto preso por mencionar palabras que eran prohibidas en una dictadura. Entonces ahí nace, digamos, el concepto de la objeción de conciencia, como aquel que se caracteriza por estar opuesto a un régimen de opresión. Entonces, de ahí se ha extendido a muchos otros temas. Estamos hablando de un hombre solo en 1977 y hoy en día somos 7 millones de personas que activamente participamos en 150 países en diferentes temas. Ya decía Angélica, ya muchos temas. Bueno, y la importancia del activismo, por ejemplo, es que tú puedes trabajar desde aquí en temas de lo que ocurre en Namibia, de lo que ocurre en Sudáfrica, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que puede ocurrir en Colombia en relación a los derechos humanos, ¿no? Entonces eso te permite una globalización, nosotros lo llamamos universalidad de los derechos humanos. Es el carácter realmente planetario que tiene este tema.
No nos interesa solo lo local, que sí es importantísimo, sino que lo local depende también de lo que está alrededor en ese contexto global que es el planeta. Denis, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes venezolanos en este momento? Bueno, mi mensaje en este momento es que se activen y bueno, lo que queremos en Amnistía Internacional es empoderarlos. Como dijimos, bueno, nosotros trabajamos por la educación y formación en derechos humanos y consideramos que es fundamental que se instruyan y que conozcan sus derechos y los defiendan. Por eso es que, bueno, los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, @amnistía. En Facebook nos pueden conseguir como Amnistía Internacional Venezuela. Y bueno, por ahí ustedes se meten y pueden enterarse de todo lo que hacemos, de todas nuestras campañas y las actividades. Si quieren ser activistas, bueno, pueden escribirnos al correo también info@iben.org. Siempre estamos atentos a las redes sociales y bueno. Profesor Fernández, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes venezolanos? Desde la experiencia que usted tiene, ¿qué le podría decir a los jóvenes venezolanos en este momento, que hay una gran crisis en Venezuela? Mira, yo invito a la membresía por un lado, y aún sin ser miembro tú puedes hacer activismo en derechos humanos. Yo creo que lo importante para la gente joven es tomar interés por lo público. Y lo público no es solamente la política, que es importantísimo también, sino lo que se hace desde la sociedad civil, con un interés voluntario por un lado, porque esto no es una cosa con lo cual la gente se va a hacer rica ni nada, pero sí va a sentar las bases para su propia supervivencia, la de su familia, el entorno y en general para el planeta. Es lo que ya Amnistía se interesa no solamente por temas como la prisión por libertad de expresión, sino que se interesa por temas como el agua, temas como las guerras, temas como la pena de muerte, en fin, todo lo que comprometa al ser humano y ese conjunto de bienes jurídicos que se llaman derechos humanos. Profe, también quería hacerle una pregunta con respecto a la que le hizo anterior, que de qué son los derechos humanos. Y usted se enfocó en la parte jurídica, porque Venezuela, obviamente, como lo dijo, en la Constitución tiene avalado mucho los derechos humanos. ¿Y qué trata de esos países que no tienen jurídicamente los derechos humanos? Eso quiere decir que no los tenemos, si no los avalan jurídicamente o en la ley. Sí, claro. Fíjate, hay países como Inglaterra que no tienen constitución. Entonces, no es necesario que esté escrito en un papel derecho 1, derecho 2, derecho 3. Lo importante es compartir los valores. Son esos bienes jurídicos que provienen de valores morales. Conservar la vida es un valor moral. Ahora, la obligación legal es lo que se consagra en la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces tiene que haber esa especie de vínculo, de link, como se dice ahora, entre una cosa y otra, porque es una cadena. Lo interesante de los derechos humanos es que son cadenas. El derecho a la vida, que es el fundamental, es básico y es el requisito para todos los demás derechos. Pero sin el derecho a la expresión, ¿cómo defendemos el derecho a la vida? ¿Usted quiere decir que los derechos humanos son algo implícito al ser humano aún así? Son inherentes, son inherentes. Tu condición humana hace que goces de ellos, por el simple hecho de ser un ser humano. Nos despedimos hoy en el programa Aula Abierta Venezuela con el tema de la Amnistía Internacional y de Derechos Humanos, con el doctor Fernando Fernández, abogado penalista, miembro del equipo de investigación Amnistía Internacional Venezuela, y con las chicas Angélica Cortés y Lady Mafla, coordinadoras de jóvenes y redes universitarias de Amnistía Internacional Venezuela. Pudimos hablar de la información, de la importancia de la información sobre derechos humanos, sobre que cada uno tenemos que saber sobre derechos humanos y no es necesario estar metido en una organización para poder luchar a favor de ellos. Pueden seguir a la organización Amnistía Internacional por Twitter, @amnistía, en Facebook, Amnistía Internacional Venezuela, y en su blog www.amnistía.org. Nos despedimos de aquí Aula Abierta, Luz Radio FM, 102.9 FM. Nos pueden seguir en Twitter e Instagram, Aula Abierta BE. Visitar nuestra página web, www.aulaabiertavenezuela.org. Y bueno, aquí en la dirección general, profesor Jesús Urbina, producción general, la licenciada Moraima Gutiérrez, y en la producción del programa, David Gómez Gamboa, que no nos pudo acompañar hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa.